Retomamos la tarde del lunes, comienza la semana de excarcelaciones en Venezuela. Hemos hablado de varios y hemos visto varias de los testimonios de quienes ayer fueron excarcelados. No quiero usar la palabra que fueron liberados, porque ya sabemos todo lo que ha ocurrido con Juan Pablo de Guanipa, parte de los primeros bloques del programa de hoy lo hemos dedicado a este tema. Pero hoy quiero darle la bienvenida a alguien de quien muchas veces hablamos en el programa, de quien muchas veces comentamos en el programa. Fue excarcelado el día de ayer, prisionero político, activista, defensor de los derechos humanos, líder social. Es Jesús Armas, quien ayer salió del helicoide. Jesús, qué gusto saludarte, bienvenido. Celebro tu libertad, la celebro muchísimo, porque tu causa quizá fue una de las que más tiempo me ha ocupado y en la que intenté poner lo mejor de mí siempre. Bienvenido a este espacio. Y Dania, la verdad es que se siente surrealista estar aquí en este momento. Yo sé todo lo solidaria que fuiste con mi familia, con Zairán. Oye, yo no sé, yo no tengo palabras de verdad para describir el profundo aprecio y agradecimiento que siento por ti, por todo el equipo de NTN 24, por Alejandro Laya, por todos. De verdad que ¿qué te puedo decir que tú no sepas, ¿no? De verdad, gracias. No, me basta con verte, me basta con saber que estás libre, me basta con celebrar tu libertad de verdad. Jesús, ha sido un tiempo muy difícil, ¿cómo lo resumes? Mira, yo diría que esto para mí fueron 4 etapas muy distintas. Una etapa donde quizás fue el principio. Cuando fui secuestrado, estuve en esta casa clandestina y eso fue una etapa donde fue más lo físico, ¿no? Fue más lo físico, en donde tuve que enfrentarme a las presiones, a las torturas, a los largos interrogatorios. Una segunda etapa que fue Zona 7, que fue distinta porque fue una etapa en donde estuve en hacinamiento con 37 otros recluidos en una celda muy pequeña, donde vi lo que es estar realmente en un penal recluido en Venezuela, todas las violaciones humanos y de derechos humanos que eso implica. Veía a los presos que tenían que dormir entre las ratas, sin tener un baño, teniendo que hacer sus necesidades en bolsa, justo al lado de donde cocinaban. Fueron unos pocos días, pero muy duros. Y luego vino la etapa quizás más larga, que fue llegar al helicoide y tener que vivir el aislamiento. Y te digo sin duda alguna que el aislamiento es una forma de tortura. Pasar 10 meses sin conocer el estado de salud, en mi caso de mis padres, que son unas personas mayores, o en qué estaba Zairán, cómo estaba ella, sin tener ningún tipo de comunicación o de información del exterior, que tu vida se vea limitada a tus 6 compañeros de celda que están en la misma situación que tú y a unas 4 paredes, obviamente es algo muy duro. Pero sin duda alguna esta etapa en especial me hizo crecer muchísimo como ser humano, porque es una etapa en donde te empiezas a confrontar contigo mismo, con tus ansiedades, con tus temores, con tus pensamientos, con tus recuerdos, y es la etapa de crecimiento, ¿no? Y además una etapa donde pude crear amistades que estoy seguro que son hermandades que perdurarán siempre, como Freddy Superlano, como Perkin Rocha, y lo que para mí es muy importante es recordar siempre a Alfredo Díaz, ¿no? Alfredo, oye, que compartimos litera durante casi 10 meses y creamos una gran amistad y bueno, todos sabemos en lo que terminó. Y una última etapa ahí también en el helicoide, que me cambiaron de celda, nos distribuyeron, a Fred, como sabes, y a Roland nos movieron a El Rodeo, que ya en esa etapa pude tener visitas, pude por fin ver a mis papás después de 10 meses. Todavía no he podido ver a Zairán, bueno, tú lo sabes, pero pude hablar con ella al menos por videollamada, y además en esa etapa hubo como una suerte de relajamiento donde pudimos disfrutar un poco más del sol, de la cancha, de hacer deporte y de tener comunicación con los otros presos del penal.
En tu caso, por ejemplo, en tu caso particular, cuando fuiste detenido, ¿sufriste tortura física? En tu casa sí. Recuerdo en conversaciones con Zairán, no sé si al aire o no sé si fuera del aire, porque nos encontramos muchas veces en distintos lugares, fuimos juntas a Roma, pero sé que intentaban asfixiarte, que te pusieron bolsas en la cabeza. Esto se dice rápido, ¿no? Y ahora en la distancia uno lo superó, pero no es fácil pasar por ese tipo de torturas. Mira, claro que no es fácil, Dania. Yo creo que ahí me di cuenta y confirmé algo. Lo importante que es tener una voz que hable por ti cuando eres un preso político. Mira, yo creo que esos maltratos pudieran haber sido mucho peores sin que gente como tú, sin la voz de Zairán, por supuesto, sin que María Corina y otros voceros hayan alzado su voz a los pocos minutos o a las pocas horas de haber sido detenido, ¿no? Porque en lo que, y lo vi, en lo que estos represores empezaron a ver en las redes sociales, las denuncias acerca de mi caso empezaron a cambiar la actitud y empezaron a actuar con un poco más de cautela, con un poco más de miedo, y los maltratos fueron distintos, ¿no? Ya no fue tanto lo que tú acabas de mencionar ahorita, sino fue, por ejemplo, tenerme 4 días esposado a una silla plástica, en un cuarto de 4 paredes vacías, sin poder hablar con nadie, encapuchado casi todo el día. Y es verdad, se dice fácil, fueron días muy duros, pero oye, te digo, Idaña, que eso hoy me hace sentir muchísimo más fuerte, muchísimo más dueño de mí mismo, de mis pasiones y con muchísima más convicción y del entendimiento profundo de que lo que estábamos haciendo es lo correcto. Nosotros actuamos por la democracia, por la libertad y en la defensa de los derechos humanos. Los otros actuaron con violencia porque es la única herramienta que tienen. Definitivamente que es la única que tiene. Zairán Rivas, que la ha mencionado Jesús, varias veces es la pareja de Jesús. Es una de las voces que más fuerte se ha levantado por la libertad de los presos políticos en general, no solo por la libertad de Jesús. Conversamos muchas veces, lo hicimos ayer, lo hacemos siempre, como dije, tuve el privilegio de poder formar parte de ese grupo que fue a Roma cuando santificaron a la Madre Rendiles y también a José Gregorio Hernández. Zairán también está con nosotros la tarde de hoy. Zairán, bienvenida. Gracias por acompañarnos. Gracias a ti, Dania, una vez más. Y bueno, así como lo ha hecho Jesús, agradecerte, como te lo decía hace un rato por teléfono, por tu constancia, por tu solidaridad y por el acompañamiento que durante todo este tiempo nos diste de manera tan determinada, ¿no? Y constante y con esta convicción y amor también por tu país. Zairán, ¿cuándo te enteraste que Jesús salía? ¿Y cuándo te enteraste tú, Jesús? Porque estos además son procesos, no te avisan, no hay día, simplemente llegan y te dicen prepare sus cosas que usted se va. Bueno, no sé, es que no sé, yo me enteré Si quieres cuenta por... tú primero, Zairán. Ok, yo me enteré por, bueno, porque comenzó todo este revuelo de que yo recuerdo que yo estaba en una reunión y nos comienzan a decir que van a liberar presos políticos. Yo siempre he tratado como de manejar muy bien o sea, no sé si muy bien, pero tratar de manejar como mis expectativas al respecto, porque bueno, yo sé cómo son ellos y cómo actúan y una de las formas de ellos de terror, ¿no? Es crearle también estas falsas expectativas a la gente y lo podemos ver con esta forma criminal además con la que han hecho las excarcelaciones que han llenado a los familiares de mucha incertidumbre, ¿no? Entonces yo decía, bueno, hasta que Jesús no esté afuera, yo no celebro o no me emociono. Y nada, recuerdo que... Beatriz, que ha sido otra de las integrantes del comité, compañera de Jesús del Paraíso, el líder social allá, estaba a las puertas del portón de la casa de Jesús y yo estaba hablando con ella, diciéndole, mira, entiendo que ya lo van a liberar,
Y de repente ella ya me confirma diciendo, comenzó a gritar, está llegando la patrulla del SEBIN, está llegando la patrulla del SEBIN. Y bueno, así ya lo terminé finalmente de confirmar, porque yo siempre le decía, mira, como son ellos, como me sacaron a mí y como se lo han hecho a otros presos políticos, lo van a llevar directamente hasta su casa, porque bueno, ellos siempre quieren evitar cualquier escenario de celebración. Y bueno, pues de esa forma me enteré, y fue cuando pude hablar con Jesús por primera vez fuera del escenario del helicoide, por videollamada, y bueno, pues verlo en libertad. Bueno, una celebración que no pudo ser evitada, Jesús, porque rápidamente saliste a la calle, la gente se enteró, fue muy caluroso el recibimiento que te dieron, y debo además decirte que admiro el coraje con el que hablaste cuando dijiste no nos pudieron quebrar y aquí estamos, y a partir de ahora la lucha continúa. Eso pareciera fácil para algunos, pero en tu contexto no es tan simple y no es tan sencillo. Bueno, fíjate, Iane, primero respondiendo a tu pregunta anterior, yo me enteré, yo estaba en visita, mi mamá me estaba visitando ese día en la prisión, pero justo antes de llegar a la sala de visita, yo tenía como una costumbre, yo pasaba siempre, cada vez que podía salir al pasillo, me acercaba a la celda de Henry Alviares a decirle algún chiste, y luego caminaba 2 celdas más y visitaba la de Luis Tarváez, y siempre trataba de saber cómo estaba él, porque él estaba solo en la celda y siempre estaba muy pendiente. Y cuando llego a la celda de Luis Tarváez, Luis tenía, o sea, no veo a Luis, pero veo todas sus cosas recogidas. Entonces ahí me di cuenta, Luis lo van a liberar. Al rato subo a la sala de visitas y justo en la puerta me entero que a Perkin lo iban a liberar. Me fui a la celda de Perkin, me despedí de él muy emotivamente, y luego, bueno, fui a la visita con mi mamá, y estábamos los dos conversando, teniendo la dinámica normal de la visita, y unos minutos después llegó el subdirector del helicoide. Me dijo, mira, vente conmigo, no digas nada, no voltees, vamos a llevarte al servicio médico. Y yo, ajá, pero ¿para qué me vas a llevar al servicio médico? Me dice, tú sabes para qué te vas. Llevas al servicio médico y recoges tus cosas y te vas. Efectivamente fue así, me movieron con mi mamá llegó conmigo en la patrulla del SEBIN, llegamos acá y como dices tú, apenas me dio chance de cambiarme la ropa porque enseguida tuve que salir al encuentro de amigos, vecinos, activistas del municipio de Libertador que nos estaban esperando masivamente en la Plaza Mariaga, y es algo que yo no me esperaba. Había una caravana de motos de vecinos del municipio de Libertador esperándonos, ¿no? Entonces eso fue muy emocionante, además el reencuentro con gente que tenía más de un año sin poder ver. La llamada con Zairán fue algo súper emotivo. Además que entiendo que en todo este proceso Zairán estaba en videollamada y vio como todos los abrazos, todo ese reencuentro. Y después Zairán me llama y me dice, mira, Juan Pablo te está llamando, que quiere ir para allá. Yo no sabía que Juan Pablo había salido. Entonces en ese momento me entero, me da muchísima alegría porque nosotros somos grandes amigos, y le dije que se acercara. Estuvimos un rato ahí en la Madariaga y después salimos de una vez al encuentro de los familiares de los presos políticos, porque para nosotros eso es una prioridad y es una responsabilidad. Así como Zairán y muchos familiares, o Diego o Andreina, estuvieron en las afueras de los centros de detención pidiendo por nuestra liberación, nos toca a nosotros alzar la voz por los que todavía están adentro, que son centenares de presos políticos, incluido el helicoide, ¿no? En el helicoide, aunque hayamos salido algunos de los nombres más vistosos, sigue mucha gente que no se le ha cumplido su debido proceso, sigue mucha gente de casos de distinta índole que no necesariamente tienen que ver con las elecciones del 2024, que deben ser liberados en los próximos días porque son presos políticos que están allí por causas injustas. Jesús, vi la imagen cuando salías caminando del helicoide, después de tanto tiempo privado de libertad, aunque podían salir a un patio, aunque tomaban el sol de vez en cuando. ¿Qué se siente cuando uno va caminando y sabe que pasa una reja y va a ser libre? Por lo menos estás excarcelado de ese centro donde tanto tiempo estuviste. Eso fue algo muy surreal, Idania, porque, a ver, cuando a ti te llevan al helicoide detenido, tú vas en una camionetica que no tiene ventanas en la parte de atrás, entonces tú nunca sabes la ruta. Entonces tú conoces el helicoide, o sea, las celdas,
el patio, la canchita, y en la canchita al final hay un portón. Y tú, bueno, piensas que después del portón quizás está la salida. Y la verdad es que nosotros estamos bastante arriba, ¿no? Por primera vez vi cómo era el helicoide realmente, más allá del portón, todas las rampas, dónde eran las salidas. Yo no entendía nada de eso, no tenía ni idea. Y pasé un año, 14 meses, 13 meses recluido allí. Entonces, y además otro choque importante, no solamente ver el helicoide, sino ver la ciudad. Oye, tenía 14 meses sin en realidad ver Caracas. Entonces veía cosas cambiadas, cosas distintas, y te empezabas a sentir un poco abrumado. Y de hecho, esta mañana fue algo muy impactante para mí. La verdad, aquí donde estoy no he podido dormir por la emoción, por la alegría, pero también las emociones encontradas. Ustedes saben por qué. Pero pude ver el amanecer, y yo no tenía ventana en mi celda. Entonces es la primera vez en muchos veces, desde agosto creo, desde julio o agosto, que pueda ver el amanecer. Y créanme que aunque uno da eso por sentado, es algo muy impactante cuando lo pierdes, pues cuando te quitan ese derecho. Pero por supuesto que es... ¡Wow! Y uno también se emociona, porque uno pensó que este momento podía llegar, pero cuando lo tienes, bueno, yo creo que yo me levanté hoy muy agradecida por todo lo que nos está pasando en Venezuela. He celebrado cada libertad, y escucharte, creo que cuando uno está privado de libertad aprende a apreciar los pequeños detalles de la vida. Zairán, ¿cuánto tiempo hace que no abrazas a Jesús? 1 año y casi 2 meses. ¿Cuánto tiempo falta para que puedas hacerlo? ¿Regresas al país pronto? Sí, sí, ya dentro de poco espero que estemos juntos, y bueno, todos los días sueño con ese momento. Me imagino que sí. Jesús. Soñamos. Pues qué bueno, yo también sueño que puedan hacerlo. Jesús, ¿cómo después de 14 meses se sale con ese convencimiento pleno de que la lucha continúa? ¿Cómo no se quiebra uno durante todo ese tiempo, cuando en tu caso pasaste por una tortura física? ¿Cómo se mantiene la integridad? Mira, yo creo que lo más importante es que estos procesos te reafirman tus convicciones, y además yo tuve la suerte de estar en un entorno donde las personas que estaban conmigo, repito, Freddy, Roland, Superlano, Henry Alveares, Camacaro, Luis Omasa, Luis Tarváez, todos ellos me llenaban de esperanza. Y yo creo que en momentos bajos que todos teníamos, nos apoyábamos los unos a los otros, y todos los días soñábamos con el momento de recuperar la libertad propia, pero más importante, cómo iba a ser nuestro aporte, nuestra colaboración para lograr la libertad del país, para lograr la transición a la democracia. Entonces, otra de las cosas que me ayudó mucho, Idania, en todo este proceso, creo que fueron dos. Una, que antes de que me sucediera esto, yo había hablado con muchos compañeros que habían sido presos políticos, desde Leopoldo hasta John o muchos otros amigos que habían estado en la cárcel, y sus testimonios, sus cuentos, obviamente tenían aprendizaje. Entonces ya yo sabía, si me interrogan así es por esto, ok, aquí tengo que establecer una rutina, aquí tengo que, en este tipo de momentos tengo que comportarme así. Y otra cosa fue la lectura y leer biografías de personas que pasaron por procesos similares, Havel, Mandela, etcétera, etcétera, que estuvieron en la cárcel, porque aunque son momentos históricos distintos, condiciones distintas, la verdad es que la condición humana se parece mucho. Y tú ves que lo que yo encontraba en las páginas de esos libros era mi propia experiencia, la experiencia que estaban viviendo mis compañeros. Entonces yo creo que hay muchas lecciones aprendidas en la historia que uno puede asimilar y ayudar a preparar el alma para estos momentos, y sobre todo para fortalecerse. Porque te digo la verdad, Yania, lo más difícil de la cárcel es luchar con uno mismo. No es luchar contra los custodios ni contra la represión, es luchar con sus angustias, tus pasiones, tus anhelos, tus dolores, tus traumas, tus dificultades. Y poder construir encima de eso es algo que te fortalece y te prepara para la lucha.
Es decir, yo creo que ellos se equivocaron con nosotros, porque ellos pensaron que con este proceso nos iban a acostumbrar a obedecer, y con este proceso nos iban a doblegar y nos iban a llenar de miedo, pero hicieron todo lo contrario. Yo creo que nos quitaron el miedo, o al menos nos dieron el suficiente coraje para entender que lo más importante es la libertad del país y que podamos tener un país de paz y de democracia. Entonces, sí, yo creo que ellos cometieron un error. Pues yo creo lo mismo, estoy absolutamente convencida, porque tú, Juan Pablo, Dinora, María Oropesa, por mencionar algunos, Catalina, todos los testimonios que yo escuché ayer, yo de verdad me impacté, y además creo que cada venezolano que lo escuchó tuvo que pensar, si esta gente sale de esta manera, lo que yo no puedo es quedarme paralizado. Yo quiero, y ahora que está Zairán, además reconocer en ella y en cada uno de los familiares que forman parte de ese comité la constancia, la lucha por sus prisioneros, las vigilias que cubrimos, las protestas que hacían a las puertas del rodeo, cómo nos poníamos de acuerdo para poder transmitirlas, por si acaso ustedes podían verlas, para que entendieran que no estaban solos, que estaban acompañados, que afuera nadie se olvidaba de ustedes. Yo creo que sí, algo hay que reconocer en este proceso de verdad, es la constancia, el coraje y el infinito amor de los familiares de los presos políticos que hasta el día de hoy han demostrado que el olvidar no es un verbo conjugable para ninguno de ellos, que el olvido no es posible, que por la libertad son capaces de arriesgar la propia como la han arriesgado, y la vida misma si es necesario. Esto no fue fácil, Zairán, y formó parte de un gran movimiento de organización del que tú has sido una pieza fundamental, así como Andreina Baduel, por ejemplo. Sí, no, sin duda no fue nada fácil y bueno, y cuando comenzaron las excarcelaciones en enero de manera más rápida, y cuando uno mismo analiza todo lo que ha vivido, que todavía no hemos terminado de, digamos, analizar todo lo que ha pasado durante todo este tiempo, una de las cosas que nosotros decimos es: el silencio no es una opción para liberar un preso político, y que estamos orgullosos de toda la lucha que desarrollamos durante este tiempo, porque como familias nos hizo más unidos, como familiares nos hizo más unidos, y siempre caminamos mirando que nosotros estábamos haciendo lo correcto, y no fue fácil. Nos amenazaron, a muchos de nosotros, bueno, tú viste toda la persecución que yo sufría, mucho fue Andreina con unas patrullas afuera de la casa, a mí me nombraron 4 veces en el Mazo, nos seguían después de las manifestaciones, nos decían que si seguíamos con esto no nos iban a dar visitas a los familiares, o a unos que no tenían visitas le decían que no se los iban a dar. Pero al mismo tiempo era una lucha que nos llenaba de dignidad, y como lo decíamos, es una lucha de dignidad, de honor y de amor. Porque si algo nosotros teníamos claro, y así yo se lo decía a mi mamá y se lo decía también a mi hermana y a mi familia, es que yo me siento orgullosa de ser pareja y familia de un preso político, porque no puede haber nada más en este caso que nos llene de orgullo de estar luchando por alguien que, bueno, lo encarcelaron injustamente por defender sus derechos. Es alguien que está luchando por el avance y por el desarrollo del país, y por eso todo el que tuviese un preso político en el país tenía que asumirlo con orgullo, con honor, con dignidad, y luchar hasta lo último, y sobre todo para que el mundo supiera lo que estaba pasando, porque los presos políticos son, bueno, pues el ejemplo principal y la cara más visible, además de la dictadura y del estado de terror que se sembró en Venezuela. Entonces, de verdad que, mira, es una lucha que de verdad no fue fácil, no sigue siendo fácil, pero que día a día nos llena de esperanza y nos reconforta, pero que además, en medio del proceso, y conecto esto con algo que decía Jesús y Dania, ellos buscaban de acallarnos, de dividirnos, de sembrar terror en los familiares.
Pero en medio del proceso hubo muchos familiares que se convirtieron en líderes. Y cuando liberaban a sus familiares decían, ahora yo voy a seguir hasta que salgan los otros. Y en medio de ese proceso se reconstruye el tejido social. Entonces ellos creen que están acallando una sociedad, pero bueno, en medio del dolor, bueno, surge una fortaleza que permite además reconstruir ese tejido social que ellos han buscado deteriorar. Claro. Jesús, ¿qué viene para Venezuela? ¿Qué viene ahora? ¿Cuál es la hoja de ruta? Mira, antes de decirte eso, quiero hacer un reconocimiento a los que yo creo que son las personas más valientes que he conocido en los momentos más oscuros de la República, donde la mayoría se tuvo que exiliar, se tuvo que esconder, se tuvo que ir a la clandestinidad. Los familiares de los presos políticos, gente como Aurora Superlano, gente como Andreina, como Diego, por supuesto como Zairán, que quizás fue la ideóloga de ese proceso, le dieron la cara al país y lo hicieron con muchísima dignidad y también fueron nuestra piedra fundamental y se los digo, no es porque Zairán sea mi pareja, genuinamente yo admiro a Zairán, o sea, yo me siento orgulloso de ser su pareja. Y también quiero reconocer la valentía de algunos presos políticos que en momentos muy oscuros, como Víctor Castillo, que es un dirigente de Vente en Portuguesa, como Carlos Azuaje o como Emil Brand, que en momentos muy oscuros demostraron muchísima firmeza y ya de eso, bueno, ellos te hablarán en algún momento, pero quiero hacerles un reconocimiento especial a ellos. Y nombrar a un par de personas que fueron muy importantes para mí en el helicoide, los hermanos Perdomos, que están injustamente detenidos por una causa que no es política, es otra cosa, pero fueron muy solidarios conmigo, así como mis compañeros de celda, de la última que estuve, el señor Elías, el señor Longo, gente que se ganó mi cariño y que quisiera que fueran próximamente no escarcelados, sino liberados. ¿Qué viene para Venezuela? Está muy claro. Lo que viene es un proceso de reconstrucción del tejido social, un proceso de lucha por la libertad de los presos políticos, para que todos salgan en libertad, para que se nos quiten estas injustas medidas cautelares, para que hasta el último sea libre, y luego un proceso de reorganización social hacia otro camino, que es luchar para que podamos tener una transición a la democracia. Y para mí, eso pasa por unas elecciones generales, libres, en donde se permita que la gente se pueda expresar, que María Corina Machado sea candidata y que pueda reivindicarse el espíritu mayoritario de los venezolanos, que es la paz, el voto y, por supuesto, liderados por María Corina. Muchachos, quiero darles las gracias, celebro con ustedes la libertad, celebro con ustedes un próximo reencuentro. Gracias por la confianza de todo este tiempo, gracias por permitirme haber sido wow. Te quiero mucho, Idania, gracias por todo. Y gracias hasta por atendernos las llamadas cuando te llamamos. Idania, necesitamos ayuda, hay que cubrir esto. No, necesitamos ayuda a visibilizar este preso político. Gracias de verdad, te lo agradecemos de corazón y contigo y todo el equipo de NTN 24, los que están en Venezuela, los que están fuera. De verdad que gracias, porque, bueno, lo más importante para un preso político es no olvidarlo y gracias a ti muchos de ellos no han sido olvidados. No, gracias, de verdad, perdonen, pero bueno, uno también se emociona. Gracias de verdad por la confianza y por haberme permitido hacer este trecho juntos. Todavía nos falta mucho, así que aquí estamos y aquí seguimos. Gracias a ambos. Les mando un abrazo muy grande. Gracias, Jesús, a ti también. Gracias, un gran abrazo. Gracias. Vamos a la pausa, ya regresamos. Ser parte de todo esto ha sido de verdad de los mayores privilegios de mi vida profesional. Y algún día les contaremos detalles de muchas de las cosas que hemos podido hacer a lo largo de todo este tiempo.